Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Aquí estamos una vez más para continuar abriendo la palabra de Dios, que es lo más importante. En medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, hay tanta información, tantas voces, a veces en medio de ellas uno no sabe a ciencia cierta cuál oír, pues con la palabra de Dios no tenemos esa duda. Tu palabra es verdad, dijo Jesús, y ese es el tiempo que estamos dedicando aquí. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Les recuerdo al inicio de esta nueva serie, tenemos ahí nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Facebook. Y en esta semana estamos adicionando una nueva oportunidad, al final la reiteraremos. Hoy jueves, iniciamos una nueva serie que no va a concluir al cabo de tres estudios, sino va a continuar en tanto dure esta circunstancia. Y es justamente a raíz de las circunstancias, siendo sensibles. Y desde ya quisiera, junto con ustedes, ir reflexionando antes de iniciar sobre la realidad que nos está tocando vivir. Somos todas las iglesias cristianas, las iglesias bíblicas, nos llamamos entre otros nombres una congregación. Mi primera pregunta que quiero llamar a su reflexión es: ¿podemos ser una congregación sin congregar? Hoy recuerde, por circunstancias comprensibles, no podemos congregar. ¿Podemos ser una congregación? Ya no tendría sentido, ¿no? Es como, por eso usted sabe la diferencia entre pez y pescado, ¿no? El pez está en tanto en el agua, pescado es una vez fuera del agua. Entonces ya no podemos ser una congregación, no congregamos, más allá del término. Quiero llamar su atención a la dinámica, pero seguimos siendo una iglesia. ¿Podemos ser, otro desafío, otra pregunta que tendríamos que hacer, podemos seguir siendo una comunidad en tiempos del COVID-19, el coronavirus? En todo caso, el desafío es cómo ser una comunidad cristiana, una iglesia en tiempos del coronavirus, o dada la circunstancia o la necesidad a la cual estamos echando mano, los medios masivos digitales. También la pregunta sería entonces, ¿cómo ser una iglesia interactiva? Y seguro otras preguntas. Mi propósito al iniciar esta serie es llamar su atención a la esencia. Alguna vez vi, esto es en un libro, de repente usted lo ha visto, que uno podría, como ejercicio, se le pedía a los lectores, a la congregación, al auditorio, a hacer una lista libre de todas las cosas, palabras que podrían representar una iglesia. Bancas, pastor, hermanos, ofrenda, cantos, música, una serie de cosas. Y la siguiente parte del ejercicio era decir: muy bien, comencemos a borrar aquellas cosas que podemos prescindir, aquellas cosas que no van a afectar. Instrumentos, bancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ejercicio fue tal que se les pidió que se quedasen con una sola palabra, es decir, un concepto el cual no se pudiera prescindir. ¿Cuál sería su opción? Obviamente que podemos prescindir de un montón de cosas. Hoy, aunque no lo querramos, tenemos que prescindir de los locales. Esta mañana estaba conversando con un colega pastor, un consiervo, aquí en Perú, uno de nuestros misioneros, y me contaba una realidad a la cual yo no había caído en cuenta. Imagínense, me decía que a raíz de esta imposibilidad de congregar, ellos alquilan un local. Tenían que considerar esto. Entre algunas dificultades era que, ya que no congregaban, el trabajo de sus miembros, cómo pagar el alquiler, y en todo caso, si tuvieran que cancelar el alquiler, cómo poder sacar sus cosas si había inamovilidad. Una nueva problemática, ¿no? Entonces, la cual yo no había pensado. Recién me iba a pensar en aquellas congregaciones, iglesias, que tienen un local y que ya no va a ser necesario. Nosotros tenemos un local, un templo, y que es un monumento al vacío, un monumento a la inhabitabilidad, a que no haya personas, imagínense. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Ha notado? Entonces, ¿qué sería, de cuántas cosas podríamos prescindir? ¿Y de qué no deberíamos prescindir? Pues hay una sola palabra, hay un solo concepto del cual no podríamos prescindir. ¿Cuál es? Personas. No existe iglesia sin personas. ¿Puede existir iglesia sin templos? Sí. ¿Puede existir iglesia sin reuniones? Sí. ¿Qué, sin reuniones? Cuando un mandato de la Escritura es no dejando de congregar, sí. Y de eso vamos a tratar. Pero de lo que no se puede prescindir es de las personas. Entonces, en esta noche mi pregunta con que quisiera abordar e iniciar esta serie de estudios es preguntarle cómo podemos en estas circunstancias críticas. Es una crisis que la cual va a dejar huellas, como dicen todos,
y en menor o en mayor grado va a ser así, con la cual no vamos a ser los mismos en el sentido de nuestra dinámica, en todo aspecto, cuanto más como iglesia. ¿Cómo entonces podemos contagiar a Cristo en tiempos de crisis? Si me escuchó bien, estoy usando un término que hace unas semanas o meses usé en una reunión de nuestros obreros en la iglesia, por hablar de la fuerza, de la dinámica del discipulado. ¿Cómo podemos contagiar a Cristo en tiempos de crisis? Ese es el desafío. En otras palabras, eso habla de la tremenda dinámica de la iglesia. Así que hoy iniciamos una serie con algunos conceptos de un libro que ya hemos visto en esta iglesia, dicho sea de paso, y que, bueno, siempre la Biblia es inagotable. Me refiero al libro de Hechos, un libro que se abre de manera muy pertinente, donde ellos no entendían, por ejemplo, la realidad de templos. Recuerda el concepto de templo asociado a iglesias 4 siglos después. Ahí usted conoce la historia. Cuando ellos se reunían en el templo, era el templo del judaísmo y era por inercia. Entonces, ellos les tocó vivir esas realidades. Entonces, no hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada que sorprenda a Dios. Dios está al control de todo. Entonces, con vista en el libro de Hechos, queremos iniciar esta serie que intenta responder a cómo podemos contagiar a Cristo en tiempos de crisis. Y hablando de contagio, llevándolo al plano sanitario, le animo, por favor, a que haga su mayor esfuerzo en cuanto a eso. Habíamos repetido de manera ilustrativa que donde vamos nosotros llevamos al virus, por eso la inamovilidad, que la manera de solucionar, de aniquilar este virus se llama con la solidaridad. ¿Me entiende? Conceptos didácticos. Permítame decirle uno más en cuanto a eso, ¿no? Se trata de que nosotros, hay una realidad que no la entendemos felizmente, y a veces ese es el problema cuando no vemos el problema en sí. Entonces, con vista en eso, vamos a iniciar una serie en el libro de Hechos, de cómo contagiar a Cristo en tiempos de crisis. Vamos a orar un instante. Señor, gracias por tenernos con bien aquí, en medio de todas circunstancias, no hay ninguna que te sea excepcional. Y ahora, Señor, una vez más, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Que podamos tener esa pasión por contagiar a Cristo a pesar de los tiempos de crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que caracterizó a esta iglesia naciente, recuerde, la iglesia nació en el día de Pentecostés. Permítame reiterarle el contexto del libro de Hechos una vez más. Este libro de Hechos, como su nombre lo indica, nos cuenta los hechos. Se llama en el género teológico, en la hermenéutica, le llaman historiografía. Lucas, un doctor en medicina, cual médico forense, él está dándonos cuadros, graficando la historia. No tenía máquina de filmar ni de grabación. Y entonces él cada tanto va a hacer resúmenes en cuanto a este aspecto. Bíblicamente, esto corresponde a lo que Jesús mismo dijo acerca de Lucas. En primer lugar, algunas veces hecho se llama Lucas 2 en Romanos. Lucas 1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Note la pronunciación, hacer y enseñar. Hechos es las cosas que siguió haciendo. Las cosas que hizo, ¿no es cierto? Él mismo, la cabeza de la iglesia, Lucas. Ahora en Hechos, las cosas que hizo el cuerpo, su iglesia. Entonces, una de las cosas que caracteriza el libro de Hechos es muchos principios, a pesar que nos cuenta lo que pasó. No necesariamente lo que tendría que haber pasado, ni lo que tenga que seguir pasando. Sin embargo, como con cualquier pasaje de la Escritura, podemos sacar principios. Cosas que son atemporales, que no caducan. Y entonces una de aquellas cosas que vemos aún desde antes del nacimiento de la iglesia y que persistió después del nacimiento está en el capítulo 1, versículo 14. Ellos, los discípulos, habían obedecido la orden del Señor de ir a Jerusalén y esperar ser investidos del Espíritu Santo. Recuerden, el otro consolador. Y estando allí en el aposento alto, ahí está la escena, estaban los apóstoles, en ese momento recuerden, 11, Judas lamentablemente se había suicidado, como lo había anticipado el Señor, y dice el versículo 14, todos estos, la escena la grafica, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero destacar ahí, ese será nuestro versículo de fondo de esta noche, 3 cosas a grosso modo. La primera nos va a describir la intensidad de este grupo, la fidelidad, la pasión con la cual ellos se mostraron, se manifestaron. Y desde antes de tener la morada del Espíritu Santo, recuerden, nosotros hoy tenemos la morada, ellos no era una realidad. En el Antiguo Testamento solo era el ungimiento. Ahora ellos no tenían ni a Cristo
ni al Espíritu Santo. Imagínense. Sin embargo, ¿qué hacía? Perseveraban unánimes. Quiero llamar su atención al primer verbo, el hecho de perseverar. Este verbo perseverar se repite varias veces, es típico de la dinámica cristiana, la perseverancia, la intensidad, la pasión. Se va a repetir literalmente en otros versículos que vamos a ver. También, por ejemplo, se traduce en 8:13 del mismo libro de Hechos como estar siempre. ¿Qué quiere decir perseverar? Estar siempre. En otro pasaje, por ejemplo, se traduce como asistir. Probablemente de ahí venga nuestra acepción de asistir al templo, a la iglesia, a los servicios, que es perseverar. Hoy no podemos, obviamente, hacer eso. También, algo más ilustrativo que vamos a ir en otro momento, nos dice en Romanos 12:12, constantes. ¿Qué es perseverar? Ser constantes. En Romanos 13:6 habla de atender continuamente. Y en el libro de Marcos 3:9, tener siempre lista. ¿Notará qué está diciendo? Eso es perseverar. Ellos perseveraron. Una de las cosas, una de las características que debemos mantener no está condicionada a un lugar, que es la perseverancia, la persistencia, el estar siempre listos. Recuerde, este es más no solo el lema de los Boy Scouts, esa es la característica de toda persona prevenida, apercibida. Qué terrible cuando nos sorprende una circunstancia que de alguna manera podríamos haber anticipado o deberíamos haber estado listos. Qué terrible. Eso se llama perseverar. Así que aquí está el primer desafío. ¿Cuál es? Nuestro desafío a perseverar, a ser fieles. No tenemos la libertad de congregar en un lugar, pero eso no está hablando de que no debamos ser fieles, que nuestra pasión se mantenga. La segunda cosa que encontramos aquí, parte de la misma expresión verbal, dice el versículo 1:14 Hechos, todos estos perseveraban unánimes. Esta palabra es mucho más fuerte y esto nos recuerda la unidad que manifestaban, la predisposición, la preferencia que tenían. Esta palabra unánimes en el griego se forma de dos palabras, que homozumadón, más o menos, homo, donde viene homogéneo, homogenizar, etcétera, que habla igualdad. ¿Qué tenían? Y zumadón, la misma mente, la misma manera de pensar, de entender las cosas, y que eso va a producir luego un mismo sentir. Así que ellos eran unánimes. ¿Qué desafío es este de la unanimidad en un mundo donde se extrema las opiniones, donde no es la verdad la base, sino la libertad? ¿Has notado? No estamos negándola, sino quiero decir, no importa si en la libertad estamos incorrectos, lo que vale es la libertad. Por eso estamos como estamos. Libertad sin verdad, ¿qué es? Tiranía, caos. Así que ellos perseveran unánimes, la misma mente. Esta palabra se traduce en Hechos 7:57 y en 19:29 como a una, de tal manera que esa es la acción. Note a una, eso es ser unánimes. En Hechos 12:20 y 15:25, y notará la mayoría de las veces aparece en el libro de Hechos, se va a traducir como de acuerdo. ¿Qué es ser unánimes? De acuerdo. Permítame una mención más. En el mismo libro de Hechos 18:12, literalmente de común acuerdo. Así que estos creyentes perseveraban unánimes, de acuerdo. Así que uno de los desafíos que tenemos como iglesia es insistir, lo acabamos de decir, de manifestar nuestra pasión, pero tener una predisposición. Pero ¿cómo podemos ser unánimes? Si yo tengo una opinión, un gusto, sí. Ahora, no estamos hablando de gustos y colores y sabores. No estamos hablando de ese aspecto. Estamos hablando obviamente, de cosas trascendentales. Y en eso muchas veces la unanimidad va a ser una predisposición, una preferencia. Ahora, si usted me sigue, vamos a ver en qué va a estar la base, qué va a poner justamente como base de esa unanimidad. Pero aquí está el otro desafío. El primero, nuestra intensidad, nuestra fidelidad, perseverar. Hoy, todos a la fuerza no podemos, no debemos congregar. Imagínense a mí como pastor diciéndoles, por favor no congreguen. Y les tengo que decir que lo graben. Imagínense, algo que nunca me habría imaginado. En la vida me habrían escuchado decir. Y hoy tengo que decirles, suplicarles, ordenarles, ojalá no congreguen. Pero hoy se puede persistir, seguir perseverando. Segundo, podemos manifestar nuestra unidad, el mismo sentir. ¿Por qué se puede dar el mismo sentir? Le doy la base, antes de los detalles. ¿Cuál es? Porque tenemos el mismo espíritu. Ellos ni siquiera tenían el mismo espíritu. Todavía días después iba a pasar. Así que podemos tener eso. Ahora, ya que tenemos la misma fidelidad, la misma unidad,
ahora necesitamos enfrentar una nueva realidad. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? La nueva realidad que ha traído esta circunstancia. Ahora estamos frente a una nueva realidad, la del coronavirus, que dicho sea de paso, como ya hemos visto, no solo nos está afectando, sino va a seguir afectándonos. Esperamos para bien. Usted sabe de ese dicho que algunos en las crisis lloran y otros venden pañuelos. Creo que eso es muy ilustrativo, de eso se trata. Con Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es nuestra expectativa. No lo entendemos, no nos gusta. En algunos está teniendo un costo muy alto, seguramente. Pero Dios es el único que puede glorificarse. Ante estos cambios, recuerde, es un buen sinónimo de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer ante realidades como tales? La primera, lo que tenemos que hacer es aceptarla. Antes de detallar esta nueva realidad, ¿qué tenemos que hacer con esta realidad? Primero aceptarla. Porque a menos que la aceptemos, no necesariamente la aprobamos en un primer momento, pero tenemos que aceptarla. ¿Qué vamos a hacer? No podemos cambiarla. Luego de aceptarla, necesitamos aprender de ella. ¿Qué puedo aprender? Ese es algo, el Señor Jesucristo es maestro por excelencia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué cosas hay que corregir, hay que mejorar, etcétera? Y tercero, ¿qué podemos aprovechar de esta nueva realidad? Sí, hay cosas que podemos aprovechar. En estos días las compañías de hardware, software, etcétera, son los que están inevitablemente número uno, porque se ha hecho inevitablemente necesario. Sí, ellos deberían dar gracias a Dios. Más de uno debe haberse convertido por ello, porque este es un milagro moderno. ¿Notó cómo poder aprovechar esta realidad? Y por último, cómo poder ampliar. Los japoneses, conoce usted la historia, cómo llegaron a estar donde estar, se cuenta la historia, no voy a mencionar nombres propios, de una compañía hoy famosa de tecnología. Ellos tenían en el centro de su plaza, de la compañía, de la fábrica donde transitaban todos los trabajadores, un aparato de donde estaba la competencia, en ese momento el dispositivo número uno, top, y ahí decía debajo, imitar. Lo primero, imitar. Luego, igualar. Y por último, superar. ¿Notó? Ante ese desafío. Igual, necesitamos hacer. Así que tenemos una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? Somos una congregación que no puede congregar. Pero eso no es toda nuestra esencia. Sí, es un cambio esencial porque eso permite una interacción muy intensa. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, a Dios nadie le sorprende. Vamos a mirar cómo hacían ellos. No, recuerde, para ellos la realidad del templo aparecería para la realidad de la historia del cristianismo aparecería 4 siglos después. Si usted no sabe la historia, le animo a que la busque. La idea de templos es una idea posterior. Sin embargo, ellos ya eran iglesia. ¿Y qué hacían? ¿Cómo eran? Veamos, capítulo 2, versículo 46. Dice el capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes. ¿Notó? Volvió a aparecer la frase. Cada día en el templo, recuerde ser el templo judío, y partiendo el pan en las casas, compañerismo y al mismo tiempo cena, que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Han notado dónde partían el pan? En las casas. Así que el primer lugar natural de reunión, natural, no artificial, no tiene nada de malo los templos, por favor, pero el lugar natural fue en las casas. A propósito, esta palabra en el griego se dice oikos, de donde viene esta palabra oikonomía, o economía, ecología, etcétera, el oikos. Así que esta palabra casa se traduce en otros pasajes como familia. O sea, está hablando de lo que a nosotros nos suena el aspecto físico, pero sobre todo la relación. Así que tenemos una nueva realidad para seguir siendo iglesia. ¿Dónde? En las casas. Una vez más, quedémonos en casa. Quedémonos en casa, por favor. Y no es que, ay, qué pena por alguna, ya no podemos congregar, pero ahora podemos estar en casa 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Quedémonos en casa. Y vamos a ver cómo en la casa fue el escenario para desarrollar el ministerio del Nuevo Testamento. Seguro usted lo sabe, permítame mencionar. En Romanos 16:5, Pablo, haciendo referencia en su lista de hermanos, le va a decir la iglesia de su casa. ¿No es cierto? En 1 Corintios 16:9, de Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. No era la iglesia de ellos, no, era la iglesia que estaba en su casa. Los creyentes, ¿qué es la iglesia? Los creyentes en Cristo.
sin distingo. ¿Qué nos dice en Colosenses 4:15? Ninfas y la iglesia que está en su casa. ¿Qué nos dice Filemón 2? Este hombre pudiente, una familia muy pudiente, un hombre, se cree más tarde iba a ser el pastor de Colosas. ¿Este hombre qué? Con la iglesia que está en su casa. Hemos mencionado 4 de varios ejemplos en los cuales ¿qué? La iglesia que está en su casa. Hoy en los estudios de arquitectura, cuando se llevan a estudiar arquitectura y estudian la historia de la arquitectura, como estudiar la historia de cualquier profesión de la medicina, de la abogacía, de leyes, etcétera, ellos descubren que los primeros templos, los primeros lugares de reunión de la cristiandad eran casas. Casas donde habían 2 o 3 características. Había un gran comedor, partir el pan. Había una piscina, pileta, bautisterio. Y no es cierto, para estos fines, porque así fueron. Así que la historia no empieza con lo que hoy se ha hecho esa abreviación de decir iglesia, estamos hablando de un templo. Hoy, qué patético, qué ilustrativo, tenemos templos vacíos. Qué advertencia, qué desafío, pero esa no es la realidad. Eso es un local, un edificio, algo que no tiene vida. La iglesia son personas. Así que la iglesia ahora tiene el desafío, tenemos el desafío y seguimos siendo iglesias, pero ahora en casas. Por eso es que hay ministerios, filosofías ministeriales, y está muy bien, donde hablan de iglesia, casa, casas, iglesia. ¿Cómo no? Claro que sí. Así que le voy diciendo la primera nueva realidad. ¿Cuál es? Su casa y mi casa son iglesias. Como ha dicho por ahí un meme, que el diablo le decía, ¿ves? Mira cómo te cerré la iglesia. Perdón, respondía Dios. Gracias porque me diste la oportunidad de multiplicar las iglesias. Porque si antes teníamos una congregación de 100 personas, ahora con un solo templo, ahora tenemos un templo vacío con 100 iglesias. Cada casa es una iglesia. Su casa y mi casa es una iglesia. Yo estoy aquí en mi casa transmitiendo, fíjese. Así que el desafío, la nueva realidad, nuestra casa. Entonces, recuerde cómo podemos contagiar a Cristo en tiempo de crisis. Empieza en nuestra casa. ¿Recuerda el principio bíblico? Anda a los tuyos. Tu casa no ha cambiado. Fue lo primero que Dios creó, el hogar, la familia. Fue lo primero que Satanás afectó. Así que la realidad de las casas. Para ir terminando, hemos visto esta nueva realidad. ¿Cuáles serían entonces nuestras nuevas actividades, nuestras nuevas acciones? Pues hay acciones que siguen vigentes, que como iglesia debemos seguir haciendo en y desde las casas. Entonces, como iglesia, hagamos un rápido repaso, debemos mantener nuestra fidelidad, perseverar. Esa es nuestra pasión. Debemos mantener nuestra unidad, ¿no es cierto? Unánimes, unidad, no uniformidad, unánimes. Nuestra predisposición, nuestra preferencia. Tercero, ser sensibles a nuestra nueva realidad, las casas. Y la pregunta última sería, ¿y en las casas qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Muy bien, en las casas debemos seguir siendo iglesia. Volvemos a nuestro pasaje que les dije que era el inicial. Volvemos ahí a capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, note lo que va a decir en 2.42. 2.42 dice así, también ya lo hemos leído. Y perseveraban, note, 3 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, perdón. Así que aquí está un buen resumen de 4 grandes ministerios que deberíamos mantener en y desde nuestras casas. Los reseñaré, los 4, pero me enfocaré en uno. ¿Qué dice? Perseveraban, dicen en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Anotado? Como dice en 1.14, desde ya todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso nos recuerda el privilegio de poder interceder. Qué bueno que el interceder por otros ante Dios no está condicionado a un lugar, imagínense, ni a una hora. Así que ahí está hablando de nuestra intercesión. Como iglesia nos hemos puesto de acuerdo en sugerir una hora cada día a las 8:15 de la noche poder tener una cadena de oración. Qué bueno el poder orar. Tenemos un boletín que lo actualizamos con las necesidades para interceder. Segundo, dice en el 2.42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto nos habla de la instrucción. Qué bueno que
La enseñanza la tenemos donde en su palabra. Sí, nuestro credo es apostólico. Somos una iglesia apostólica. Sí, creemos en los apóstoles del Señor. Y aquí está en la doctrina de los apóstoles. Tercero, en la identificación. Dice, partiendo el pan en las casas. Así que ahí está nuestra identificación, un recordatorio de la cena del Señor. Permítame enfocarme en primer lugar en el desafío de la actividad, nuestra dinámica de oración. Dice en oración y ruego 1:14. Eso nos habla de la acción y la actitud que debemos desarrollar. Y note lo que habíamos dicho en Romanos 12:12, recuerdan, habíamos visto, Pablo va a decir que debemos ser constantes. Es la misma palabra de perseverar en oración. Permanentemente. Probablemente a estas alturas usted está pensando que cuando decimos orar, estamos pensando en un lugar, dijimos que ya no, está pensando en una postura, cerrando los ojos, de rodillas con las manos juntas. Seguro puede hacerlo así o no. Pero el tema, ¿qué es la oración finalmente? Es cuando permitimos de manera intencional, somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios. ¿En qué lugar estamos fuera de la presencia de Dios? ¿En qué momento? Ni aún cuando lamentablemente caemos o pecamos. En todo lugar estamos ante la presencia de Dios. Él todo lo ve. Así que podemos orar en todo lugar, en todo momento, en cualquier postura. Quiero decir, sentado, parado, con los ojos abiertos, en todo lugar. Y ruego nuestra sensibilidad. Al final quiero compartir un testimonio muy sensible. Cuando aquí dice ruego, eso habla de nuestra intensidad. ¿Cuándo vamos a rogar? Cuando sabemos que no somos merecedores, no tenemos derecho o no tenemos opciones. Quisiera por un instante, para ir terminando, ya antes de mostrarles estos audios, llamar su atención hacia momentos tan terribles. Uno de ellos lo estamos viviendo mundialmente, el caso de salud, el caso de personas que llegan a estar en cuidados intensivos con respiración, con sostén artificial de máquinas. Es muy reservado el pronóstico. Y estando en esas circunstancias, ¿qué queda? No solo decimos orar, sino rogar. Es una circunstancia muy dura. Nos tocó pasar hace casi 2 años una circunstancia similar con mi padre. Mi padre es creyente y ya está con el Señor. Y nos tocó directamente vivir esos momentos. Y vaya, qué inyección de espiritualidad produjo eso en mí. Qué sensibilidad para rogar, para pedir que otros rogasen. Pero no tenemos que llegar a eso para rogar. Podemos hacerlo en las casas para no llegar a eso. Así que no esperemos a rogar estando en los peores momentos, en todo momento. Quisiera terminar, por ahora vamos a continuar con el bosquejo de la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan en las siguientes. Quisiera compartir con ustedes el testimonio de una enfermera de nuestra iglesia. Una enfermera que está, como solemos decir, en esa primera línea de batalla, no en la salud. Ella es una enfermera especializada en cuidados intensivos. Y hablando con ella justamente hoy día para animarle, terminé siendo animado y desafiado. Y mire lo que nos va a decir. Espero pueda escucharlo. Seguramente algunos de nuestra iglesia la vamos a reconocer. Cuento con la autorización de ella. Y ella nos pidió su discreción. Pero mire el testimonio de esta enfermera cristiana. Pastor, buenas tardes. Sabe que son momentos difíciles. Hoy en día, en el hospital nosotros tenemos alrededor ya de 25 pacientes en cuidados intensivos, todos con máquina, y algunos de ellos que ya no están con nosotros, los hemos perdido. ¿Qué le puedo decir, no? Me da mucha pena porque son personas que no conocen a Dios. De repente no han tenido la oportunidad de poder hablarlos. No puedo decir que es un momento fácil. Con la ayuda de Dios sé que todo será más liviano, ¿no? Gracias por sus oraciones, usted, su familia, por supuesto que también de algunos amigos. Yo ahora mismo estoy tranquila,
De alguna forma siempre oré para que el Señor me pueda dar un servicio. Sé que este es el perfecto. Solamente cada día doblo rodillas para poder pedirle que me dé diligencia, tranquilidad y poder contagiar al resto, ¿no? Esas personas nos necesitan y de cualquier forma, aún con esa máquina, poder decirles que arriba hay un Dios que nos escucha, ¿no? Nos escucha y solamente Él nos puede dar el aliento de vida. Solamente pedirles sus oraciones por mis compañeros. Ahorita ellos están también en un estado difícil de ánimo, de miedo en algún momento y bueno, para que el Señor les pueda dar la diligencia a mí, para que yo pueda contagiar esa seguridad que solamente Dios puede obrar, ¿no? Y pensar de que a pesar de todo, de toda esta situación, Dios quiere enseñarnos algo, ¿no? Esas personas sin duda nos necesitan, tienen familiares, hijos que esperan por ellos y hacer todo en cuanto podamos, con la ayuda de Dios, claro está, para sacarlos adelante y puedan regresar con su familia, ¿no? Y más que todo por nuestras autoridades y por aquellas personas que sin duda no tienen que llevarse un pan a la mesa, a la boca y que se acuestan tal como se levantan, pastor. Esa es mi preocupación hoy en día, ¿no? Sé que el Señor tiene cuidado de mí, Él siempre me ha tenido de la mano, sé que no me va a soltar, estoy segura y de verdad, ¿no? Estoy segura que ya nunca más el mundo será lo mismo, ¿no? Ya nunca más nada será igual, todo ha cambiado, va a seguir cambiando, esto no va a terminar el 26 de abril, esto va a seguir, esto va a ser un hito, esto va a marcar nuestro día a día, pastor. Sus oraciones, más que todo por la familia de estos pacientes, ¿no? Para que puedan buscar a Dios en este momento, ¿no? Porque solamente Dios puede dar la tranquilidad, ¿no? Gracias nuevamente, pastor, y gracias por su preocupación, ¿no? Saludos a todos, bendiciones a su familia y para también los hermanos en la iglesia. ¿Cómo podemos contagiar a Cristo en tiempos de crisis? Aquí hay una tremenda oportunidad. No sabía, no conocía, mire, nos parece al estar en casa y por ello, qué privilegio estar en casa, sabedores de cuánta necesidad, cuánto dolor está más allá. Y no lo sabía, ahí está un motivo para orar. Podemos orar por nuestros familiares, vecinos, amigos, no creyentes, por estos pacientes que están ahí, por el personal médico. Nos compartía esta enfermera otros testimonios impresionantes. Estaba ahí. ¡Wow! ¿Cómo podemos contagiar a Cristo en tiempos de crisis? Sí, podemos hacerlo. Empecemos con nuestra oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder una vez más acercarnos desde donde estamos, a la hora que estamos, en las circunstancias que estemos, acercarnos a ti. Gracias que tú nos oyes, que no hay nada ni nadie que nos impida. Y Señor, estamos pensando no solo en nosotros, sino en aquellos que no te conocen. ¿Cómo podemos contagiar a Cristo, contagiarles de ti en estos tiempos de crisis? Ayúdanos a ser sensibles y aprovechar cada oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.